Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, que es muy fácil, es en el banner rojo ese, gratuitamente se suscribís. Queremos llegar a los 50.000 suscriptores. Faltan muy poco, pero faltan, así que si todavía no lo has hecho, hacelo. Activá la campanita de notificaciones, poné me gusta, es muy importante el me gusta para que YouTube después nos recomiende, es un problema con el algoritmo. Y podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat o en el perfil de comentarios. Recordá que podés hacer donaciones a través del chat. Pero mucho mejor es que te hagas socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, que ahí en el QR que te pusieron en pantalla, vas ahí y te haces socio. Hay diferentes modalidades, puedes más acceder a la revista también en formato papel y nos ayuda muchísimo a financiar estos proyectos de comunicación. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. A la comunidad twitchera, gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes. Por supuesto, los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Y a todos los uruguayos y uruguayas, sobre todo, aunque también hay extranjeros que nos miran desde los más alejados rincones del mundo, de la diáspora, incluso algunos que ya están en el día lunes, como todos esos que nos miran desde Australia, de Nueva Zelanda, ya 14 horas de diferencia, ya están lunes de mañana mirando este programa. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Soy Leandro Grille y ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Bueno, muchas gracias a todos por los que están sumando. Recuerden poner me gusta, hacer todos los comentarios que quieran. Quiero decirles que en la noche de hoy vamos a tener la presencia de la diputada Julieta Sierra, una de las diputadas más jóvenes del Parlamento, en su primera incursión en la legislatura, como lo menos como legisladora titular, con la que queremos hablar, además de la agenda que se está llevando en la Cámara de Diputados, especialmente la discusión que hubo esta semana con respecto a la caja de profesionales, que como ustedes ya deben saber, tuvo una media sanción en diputados, pero en general, no así algunas particularidades que quedaron como postergadas para ser tratadas en el Senado. Y de hecho hoy también vamos a tener la presencia de la senadora Constanza Moreira, con la que, entre otros temas, abordaremos ese. Tengo el gusto, el honor de recibir a Julieta Sierra. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Leandro? Yo bien, muy bien. Bueno, muy bien. Felicitaciones primero porque, aunque ya nos habíamos visto el día de la victoria, cierto, de que llovía muchísimo ese día, el día de la Asunción fue o el día de la victoria, no me acuerdo. El día de la victoria porque estábamos en Plaza España. Sí. La Rambla. Exacto. Hacía tiempo que no nos veíamos y no te había visto todavía después de la Asunción como legisladora. Felicitaciones por eso. Sos una de las legisladoras más jóvenes, ¿no? Sí, somos creo que 5 que andamos por los 30 y poco. Y bueno, yo entiendo que tengo 30 años, no puedo currar mucho más con la juventud, pero en el Parlamento, sí. En el Parlamento pienso que un poco sí. Primero que en diputados la edad mínima es 25 años. Y en el Senado creo que es 30. Sí, es 30 en el Senado. O sea que en el Senado estás ahí en el límite, pero además en el Uruguay uno es joven hasta bien entrado los 60, no, tranquila, todavía tenés para pasa que un yo montón veo de tiempo de juventud. Ya nuevas generaciones, como la presidenta del INJU, Eugenia Godoy, que es una compañera de la 609, que tiene 22 años, 23. Que tiene 22, 23 años, y también la camada de gurises MPP, que son un montón y que andan con una energía que ya siento una diferencia, por eso digo, bueno, hay una diferencia, hasta de vitalidad, pero no, sí, y más en el Parlamento, paso rodeada de hombres de 70 años, de viejo vinagre. Todo alrededor, como decía la canción. No quiero sonar irrespetuosa, pero paso rodeada de gente de 60 años. Dinosaurios nos dicen de acá la producción, los técnicos. Bueno, Julieta, y de hecho, uno de los primeros debates en el que te tocó ser medio protagonista es una caja de seguridad social, la caja de jubilación, la caja profesional. O sea que eso sí que es un debate como para el retiro. Y en una situación muy grave, porque de acuerdo a lo que dice el gobierno, lo que dicen también
los técnicos especializados en esto y la propia caja, los números están tan en rojo que apenas se puede garantizar el pago ahora del mes de junio, y ya para julio, salvo que se apruebe algún tipo de solución que incluye financiamiento, no habría forma de garantizar que la caja cumpla con sus obligaciones con los pasivos, con los jubilados. Ahora, en el Parlamento se votó el proyecto en general, pero no se llegó a más acuerdos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si me permitís, voy a contextualizar en muy pocos minutos dale, lo que refiere a la caja, porque hay mucha desinformación respecto a incluso al contexto de cómo se crea. Y eso me parece que está bueno aclararlo. Sí. La caja de jubilaciones y pensiones para profesionales universitarios se crea en 1954, o sea, hace casi 71 años, en un contexto donde los profesionales universitarios que querían ejercer libremente su profesión, no tenían amparo jubilatorio, y fue el instrumento de ese momento que se vio más viable justamente para dar una jubilación a aquellos profesionales que querían ejercer libremente y no podían. En ese sentido, fue hace 70 años. Si hoy en día es difícil para mucha gente, sobre todo en el interior del país, acceder a la Universidad de la República, imagínate lo que sería en ese momento. Entonces ahí, porque esto va contextualizado con uno de los problemas que creo que tiene la caja. Creo que quedó con un funcionamiento bastante anacrónico y bastante vetusto respecto al perfil del profesional, sobre todo del joven profesional hoy en día. Pero quería aclarar eso porque no es que se creó una caja para privilegiados, para una élite en ese momento, sino que era el recurso que en ese momento se encontró para gente que no tenía amparo jubilatorio. El problema es que hoy en día el problema principal que tiene la caja no es tanto la relación entre activos y pasivos, de hecho hay 3 trabajadores activos aportantes por un pasivo, sino que los ingresos y los egresos tienen un desfasaje enorme. La regla, el promedio que se está dando en este momento es que para bancar una jubilación, lo estoy hablando sin criollo porque creo que es importante, para bancar una jubilación se necesitan 8 trabajadores activos, ya que la mayoría de los trabajadores se encuentran en las escalas 2 y 3. Entonces, claro, ahí obviamente sí, porque la relación es de 3 a 1. La relación es de 3 a 1, y después cuando ves los ingresos y los egresos, de acuerdo a las escalas, que es donde cada profesional se para, en escala 2 y 3 está la mayoría, entonces necesitas 8 trabajadores para bancar una jubilación. Ahí obviamente es un problema que se viene arrastrando hace bastantes años. Entonces ahora, en una caja que es totalmente deficitaria, al borde de que en julio no va a poder pagar sus obligaciones, la caja no va a poder pagar. Eso no quiere decir que las jubilaciones no vayan a pagarse, porque constitucionalmente hay una responsabilidad estatal en cubrir las jubilaciones, de donde sea. La caja con sus fondos no puede. La diferencia que tenemos inicialmente, o la discusión principal, es qué hacemos, cómo financiamos este problema, que es la discrepancia principal. Nosotros como Frente Amplio lo que consideramos es que tiene que haber una contribución, un aporte de todas las partes, una corresponsabilidad tanto de los integrantes de la caja como del Estado a través de rentas generales, porque el directorio de la caja tiene 2 integrantes del Poder Ejecutivo, y ahí han pasado representantes de todos los partidos políticos. No es una cosa de machacar culpas a unos y otros, porque esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Pero también me parece que recargar esto a rentas generales, a que sea únicamente una responsabilidad del Estado, es bastante injusto con la ciudadanía que no forma parte de la caja, que es la gran mayoría de los uruguayos. Entonces esa es la discusión principal que tenemos. Tenés una oposición que te dice que el Estado debe cubrir la gran mayoría, y nosotros como Frente Amplio nos parece que hay que distribuir un poco las responsabilidades. En el proyecto que se presentó, el Estado pone unos 30 millones de dólares, sí, y después aumentan las contribuciones tanto de los activos como de los propios pasivos, ¿no? Sí, nosotros presentamos el proyecto y la relación es más o menos 70-30, en 70% entre activos y pasivos y un 30% del Estado. Y obviamente en ese 70 entra una colaboración de los activos y de los pasivos. Sería un incremento de los activos y una contribución pecuniaria, que es como se le llama más jurídicamente a lo que sería el aporte de los pasivos, que además sería gradual. Es decir, las jubilaciones y las pensiones más bajas dentro de la caja
o sea, de 0 a 6 BPC, que para decirlo como más en criollo, más o menos hasta 40.000 pesos, no aportarían nada, no contribuirían, y después sería gradual. O sea, terminarían aportando más las jubilaciones más altas dentro de la caja. Esa es la propuesta que tiene el Frente Amplio, en la que no llegamos a acuerdo. Llegaron a acuerdo en un proyecto en general, que implica cambiar la gobernanza. ¿Qué es lo que implica los proyectos? Llegamos a acuerdo en algunos puntos. El proyecto se votó a nivel general, por eso pasa al Senado. Llegamos a acuerdo en, por ejemplo, una nueva escala de fictos para los nuevos jóvenes profesionales, para que sea más gradual y más accesible. Llegamos a acuerdo en que, en caso de que se apruebe este aporte, no tenga que ser de un momento a otro a rajatabla el cambio, sino que pueda ser, bueno, cuando vos considerás que más o menos estás en condiciones de pagar más, que haya como una flexibilidad en ese sentido. Llegamos a acuerdo en diferentes cosas. En el cambio de gobernanza es otra de las cosas en la que no tuvimos acuerdo. A nosotros nos parece, como Frente Amplio, que hay que reducir el directorio de la... no, en eso no hubo acuerdo. No hubo acuerdo en el cambio de gobernanza. No. Pues ese es un punto muy central, porque si no el Estado, te pregunto, si el Estado va a poner plata, tiene que garantizarse de que de algún modo eso que el propio gobierno de la caja no termine generando una situación de nuevo de este tipo. Exacto. Yo no digo que haya que ser como Ortivas y estar ahí, pero tampoco... Porque, ¿qué pienso? Esto es un pensamiento mío. Que la tendencia general es que uno trata de contribuir lo menos posible y cobrar lo más. Esa es como la tendencia que uno piensa que asumen un poco las corporaciones, aunque tal vez esté equivocado. Y alguien tiene que decirle, bueno, pará, hasta un cierto punto, porque si no entramos en un déficit que alguien lo va a tener que financiar. La plata de todos los uruguayos y las uruguayas. Y el Estado. El Estado. Pero, porque a veces me parece que decimos, bueno, rentas generales, sigue como en un éter, rentas generales, es la plata de todos los uruguayos. Pero... Te tratan un poco de boludo, porque la oposición ha jugado un juego de decir, bueno, no, hermano, rentas generales es la plata de todos los uruguayos. No me digas como que es algo aparte que está ahí a disposición para lo que sea. No está a disposición para lo que sea. Tenemos un presupuesto que está recontra comprometido. Ahora, esta semana va a entrar la rendición de cuentas, después se va a discutir el presupuesto. No es que podés andar bancando lo que sea. Y entiendo que hay una responsabilidad estatal, sí, porque el Poder Ejecutivo forma parte de ese directorio. Ahora, no puede bancar la mayoría, la ciudadanía que no forma parte de la caja. Esa es nuestra visión. Después yo tengo otras visiones personales que hacen a una crítica bastante grande del manejo del directorio, porque creo que hay situaciones que se podrían haber anticipado y creo que hay muy poca autocrítica por parte del directorio entero, de los integrantes de los activos, pasivos y también del Poder Ejecutivo de todos los partidos. Se hicieron públicas actas de discusión del directorio en marzo, donde la discusión central que llevaba horas era si una invitación que habían recibido era para el directorio o era para más institución, o una declaración usó la palabra exigimos. Entonces había una cuestión de ofensa, porque, o sea, las discusiones eran... Las discusiones siempre tienen de su y ahora nadie se hace cargo de nada. ¿Quién se hace cargo? El Estado. Esa es la propuesta de la oposición en este momento. Esa es la propuesta de la oposición, pero eso es en la Cámara de Diputados. Ustedes pasan esto, con esta aprobación en general, pasa al Senado y ahí hay una cierta perspectiva de que se encuentre una salida, o la idea es que se va a mantener los mismos bloqueos que... No, porque en el Senado hay mayoría, el Frente tiene mayoría y necesita mayoría simple. Sí, pero después vuelve a diputados, así que algo se va a tener que modificar. Que ya se ha modificado bastante, porque el proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo, después tuvimos un proceso en una comisión especial que se creó en el Parlamento, donde recibimos al directorio de la Caja, recibimos a 15 delegaciones vinculadas a diferentes agrupaciones de profesionales, súper diversos los planteos. Y ahí el proyecto se modificó. Entonces ahora tendrá que darse otra discusión. De hecho, la contribución de los pasivos era una, y después, en conversación con la oposición, buscando justamente la aprobación, se modificó para que sea menos el aporte de los pasivos, para que el Estado ponga incluso un poco más de lo que estaba planteado en un inicio. Tampoco se logró llegar a un acuerdo. Entonces, a mí me queda el manto de duda de cuando te dicen, no, porque estamos para aportar y estamos para el diálogo, Bueno, en la práctica
está costando bastante que se haga real ese diálogo y esa apertura que dice tener la oposición, de no vamos a hacer palo en la rueda. Y el Frente ya tiene claro que el aporte del Estado va a ser hasta ese dinero, no más. No, o hay una negociación en ese... Y no sé cómo se van a dar las negociaciones en el Senado, o sea, si te confirmo algo te estaría mintiendo, porque no sé qué negociaciones se van a dar en el Senado. Lo que sí, el Frente Amplio, y creo que eso sí no está en discusión, es que todas las partes tienen que aportar algo. Creo que en eso sí estamos como bastante firmes, porque creemos, y ahí estoy segura, hay una corresponsabilidad de todas las partes. La oposición está para que a los activos no se le incremente nada. Creo que de eso no nos vamos a bajar porque todas las partes tienen que aportar. Incluso entendiendo que la realidad hoy en día, que esa es otra discusión aparte, de los jóvenes profesionales, es muy distinta, como decía hoy, a cuando se inició la caja. Han intentado muchas veces decir, bueno, ustedes están en contra de los profesionales, por eso quieren que subirles la contribución de los activos y demás. Han intentado poner ahí una falsa oposición entre trabajadores, que creo que no corresponde, que hemos intentado dejar claro que eso no es así, porque hoy en día cada uno hace la carrera como puede. Yo no le puedo decir a un estudiante del interior que labura 8 horas por día en paralelo, que hace 2 o 3 materias por semestre, que no ve a su familia durante meses porque bancar un pasaje para los departamentos que son arriba del norte, que pasa las fiestas muchas veces en Montevideo, que es un privilegiado extremo como nos han querido enfrentar. Eso no es así. Lo cierto es que, porque además el Estado te obliga, si vos querés ejercer libremente tu profesión, el Estado te obliga a formar parte de la caja, no es una elección. Sí, pero hay profesiones donde la media de los profesionales tienen ingresos mucho más altos que en otras profesiones. Sin embargo, esto se paga por ficto, ¿no? Sí. O sea que las profesiones donde los salarios están más sumergidos es donde la gente dice, che, el ficto me queda muy alto. Y ustedes son conscientes de eso. Sí, por supuesto. Por eso ahora lo que se propone es una escala mucho más gradual, que sea de 15 en lugar de 10 y que sea bastante más bajo y que puedas ubicarte ahí. Pero sí, esto... Mirá, mucho se ha hablado como que es el proyecto más justo. Yo creo que dentro de este subsistema no se puede hablar de justicia porque es una injusticia enorme en general. Es lo más equilibrado que se puede construir dentro de un sistema que es por demás injusto. Porque es eso, sí, el Estado te está obligando a formar parte de una situación que ahora está con este déficit enorme que se viene arrastrando desde hace muchos años y parece que nadie nunca se hizo cargo. Julieta, vamos a ir a un corte y enseguida charlamos también sobre otros temas que hay en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos acá conversando con la diputada Julieta Sierra. Julieta, esta semana, como estabas contando, se espera que entre la rendición de cuentas. Y también se anticipa que esta discusión de la rendición de cuentas va a ser una discusión eventualmente dura, o donde el Frente quiere mostrarle a la sociedad en qué condiciones tomó las riendas del país. Condiciones que, desde que asumió el presidente Yamandu Orsi, el Frente ha dicho en varias oportunidades que son muy distintas a las que se supone que eran, y mucho peores, por cierto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo están pensando desarrollar este debate? Mira, yo creo que el Frente Amplio ha tenido problemas graves de comunicación en estos últimos años, y creo que ahora enfrentamos el desafío de poder transmitir con claridad la situación en la que está el país. Eso no quiere decir que los compromisos de campaña no se vayan a hacer, ni que haya un cuestionamiento por ese lado, pero hay que ser muy claros, por una cuestión de transparencia, no solamente a la gente que te votó, sino a la ciudadanía entera. A mí ahí lo que me pasa es que yo estoy tratando de incorporar la forma de transmitir lo más en lo llano posible de las cuestiones, de no entrar como en tecnicismos. Creo que ese es uno de los desafíos principales que tengo, no dejarme avejentar en el Parlamento y terminar hablando únicamente entre cuatro paredes y en un lenguaje que esté por fuera de la realidad. Ahora sí, está entrando la rendición de cuentas, mañana, pasado, y creo que vamos a tener que ser muy claros y muy precisos en blanco sobre negro la situación. Hay cosas que ya nos fueron adelantando. Bueno, la ministra Fernanda Cardona ya adelantó en su momento de que se había encontrado con préstamos, con créditos que había tomado ANCAP fuera, que no estaban en la transición. También sabemos de algunas cuestiones bastante irregulares en ACE respecto a deudas. También sabemos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está en una situación comprometida. Hay cosas que ya más o menos manejamos porque los compañeros en la transición y al asumir se han encontrado. Ahora habrá que dejar blanco sobre negro la situación en la que está el país, que dista mucho del relato que se quiere construir del país ideal, y eso creo que es lo más fácil de rebatir, porque la gente sabe la situación en la que vive. Nosotros no tenemos que decirle a más de 500.000 de personas de este país que ganan 25.000 pesos o menos lo caro que es vivir en Uruguay. Y después que vos das el debate, por ejemplo, algunos números se han hecho públicos. Por ejemplo, en la presentación que hizo el ministro Gabriel Ordóñez se mostraba, bueno, el déficit fiscal era 0,405 décimas superior a lo que se había informado, quedó esta deuda en ACE, quedó esto que estabas mencionando de ANCAP, que aparecieron los 200 y pico de millones en fin, en total eran más de 1.000 millones de dólares. Pero después que vos llegás, discutís, no le aprobás la rendición, no sé, ¿cómo sigue? ¿Sigue que con denuncias penales, con auditorías? ¿Cómo es el camino cuando empezás a decir, bueno, acá hubo un manejo irresponsable o irregular, en el caso de que sea irregular, de los fondos públicos? Y bueno, ahí las auditorías dirán también el camino que hay que tomar. En algún lugar será a partir de la justicia y en otros es que sea legal no implica que sea ético, porque lo de ANCAP
el crédito que se tomó en ANCAP, que se tomó a fines de noviembre, a días del balotaje, y que la ministra se enteró en marzo, porque estaba totalmente traspapelado en la transición, era legal que se tomara. Ahora, que tomes un crédito cuando sabes que estás por perder las elecciones y que comprometas al siguiente gobierno es poco ético y bastante irresponsable. Entonces creo que el camino dependerá de cada situación. Nosotros de lo que no podemos desviarnos es de lo que nos comprometimos. Nosotros necesitamos aumentar los puestos de laburo. Acá necesitamos que los salarios crezcan. Entonces sí, serán denunciar por diferentes vías, dependerá de cada situación cuál. Eso no puede hacernos perder el eje ni distraernos de las prioridades, que es que la situación de la gente mejore, porque es bastante crítico todo. Pero es claro que la oposición, cuando vos estés planteando las cosas, pienso, ¿no? Va a decirte, no, están poniendo este tipo de excusa o van a tratar eso así para no llevar adelante o para justificar que no lleven adelante determinadas políticas. Sí, la oposición está metiendo el palo todo el tiempo. A mí no me va a sorprender. Yo sé que voy a escuchar disparates en la rendición de cuentas porque ellos están con el relato de que dejaron un país maravilloso. Ya lo dicen los principales dirigentes, pero creo que eso lo combate mismo la realidad. Entonces, a mí no me preocupa tanto el enfrentamiento con la oposición, porque creo que la realidad los pasa por encima. No es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es, sí, dejarle en claro a la ciudadanía, nosotros, cómo recibimos el país, blanco sobre negro, y cómo estamos trabajando de cara a un presupuesto nacional que ya tiene las prioridades marcadas. Las prioridades sí, pero después de este debate de la rendición va a entrar el debate presupuestal. Y ahí será otra discusión. Y ahí la idea es incrementar, por ejemplo, el gasto en algunos rubros. O sea, quiero pensar en vivienda, en educación, todo eso que estaba en el programa. Esos compromisos que se hicieron, de algún modo, se van a poder cumplir. Se van a poder cumplir. Las 63 medidas prioritarias que se manifestaron en un Consejo de Ministros y que anduvieron en la vuelta, los compañeros que están en el Ejecutivo ya han manifestado que están financiadas. Se va a hacer. Se va a buscar la forma de hacer como sea. Algunas demorarán más, otras demorarán menos, pero se van a hacer porque ya tienen su proyección de financiamiento. Eso no quiere decir que este país esté para tirar manteca al techo, ni que todo vaya a ser ya, ni que porque se puedan hacer algunas cosas no haya que dejar claro cómo están otras. Entonces, sí, Julieta. No, es los 12.000 puestos de laburo para jóvenes. Eso es una prioridad. Y capaz eso tiene que ser primero eso y después otras cosas, pero los compromisos de campaña se cumplen. Y vos te toca ser legisladora en una legislatura muy particular, porque es la primera vez que la izquierda está gobernando y no tiene mayoría en esa Cámara de Diputados. Y en Uruguay muchas cosas dependen de leyes. Incluso el presupuesto va a depender de conseguir los votos. ¿Cómo llevas adelante o cómo llevan adelante eso? ¿Están en negociaciones constantemente? ¿Tienen diálogos con los legisladores de la oposición? ¿Creen que van a obtener, que se van a conseguir los votos cuando sean necesarios, por ejemplo, para el presupuesto? ¿Cómo viene eso? ¿O vos lo ves muy de trancar y te parece difícil? Yo creo que hay diferentes perfiles. Hay algunos a los que les gusta más el circo y están solo para eso, y hay otros de todos los partidos que están para contribuir y para aportar. Entonces, en ese sentido, estoy con cierta, espero que no sea ingenuidad, pero con cierta esperanza de poder llegar a un acuerdo, por lo menos en lo central. Todos los partidos políticos hablaban de pobreza infantil en campaña. Sería no solo una irresponsabilidad, sino sería bastante hipócrita que la discusión presupuestal esté enfocada en privar de determinado dinero a ese rubro. Y además, en términos más personales, no tengo problema en sentarme a hablar con cualquiera en los mejores términos para llegar a un acuerdo. Así que no me preocupa instalar el diálogo con quien sea, hasta con Salle, te digo que no dice cualquier cosa. A partir de esta situación que se produjo, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, ¿están pensando en la Cámara que quizás se necesita un refuerzo presupuestal para la Biblioteca Nacional, para el sistema de bibliotecas públicas? Y que hay que pensar algo seguro. Entiendo que eso lo está trabajando el Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura. Obviamente que cualquier cosa que se pueda hacer desde el Legislativo hay que hacerlo. Para mí fue bastante triste la noticia.
entendí que era una medida necesaria justamente para poder después tener una biblioteca nacional, que es un patrimonio histórico, en las condiciones que merece, que no era claramente en las que estaba. Y desde ahí, desde el legislativo, va a estar todo el respaldo. Sé que los compañeros que están en la Comisión de Educación se estaban informando sobre el tema para ver si algo se puede avanzar. Pero los patrimonios históricos que tenemos en nuestro país, no solo en la capital, hay que cuidarlos como si fuera oro. Bueno, Julieta, muchas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en esta experiencia que estás haciendo en el legislativo. Muchas gracias, Leandro, a las órdenes. Y eso que decís es muy importante, no lo de no avejentarse porque eso te avejenta el tiempo, y además estar viejo no está tan mal. Lo que digo es que está bueno esa idea de no quedarse confinado dentro de los despachos, dentro del Parlamento, que es una cierta tendencia, y perder el pulso de la calle y de la gente, porque eso es lo que aleja un poco, te puede alejar de la ciudadanía. Eso es el ABC que estoy manejando en este momento, estar más afuera que adentro, es fundamental. No queremos estar en una burbuja, ni mucho menos. Muchas gracias, Julieta, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas, sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden que pueden hacer todos los comentarios que quieran en el chat. Háganse socios, además de la comunidad, en el QR que te van a poner ahí en la pantalla. Y pongan me gusta, que es bien importante. Me gusta, es bien importante. Tenemos el honor de recibir a Constanza Moreira, una vez más en este programa. Pero esta vez dos bloques, no uno solo como la vez pasada, que me quedaron un montón de cosas en el tintero.
Estábamos en campaña. Sí, y además como viene Constanza en campaña y yo en lugar de política la uso de politóloga, no podemos... Bueno, ahora me agarrás en una fase política total. Total, ya está. La ciencia política además ya demostró sus límites en estos años. Constanza, voy a arrancar con el tema que dejé con Julieta porque entra ahora, pasó al Senado, la caja de profesionales, tuvo aprobación en general, pero los detalles y sobre todo los detalles del financiamiento no se aprobaron en la Cámara de Diputados y quedan para ser resueltos en el Senado. Ahí el Frente tiene los votos, pero de todas maneras va a tener que volver a diputados, así que imagino que alguna negociación tiene que haber. Bueno, estamos, viste, es como un primer ensayo general de orquesta, es la Cámara de Profesionales. Si uno piensa esta constitución con una Cámara con una amplísima mayoría y la vicepresidenta y una Cámara con minoría y una oposición que no necesariamente se comporta como bloque o como coalición, no necesariamente, ¿no? Entonces, si todo sale bien, tendremos democracia para mucho rato. Si todo sale bien, el sistema político uruguayo habrá pasado uno de sus grandes tests en este año, que es gobierno sin mayoría parlamentaria. Viste que los politólogos y alguna gente... No, pero lo escuché. Estoy de política, pero ya estás en la politología. Tenés razón, ni los menciono. Pero escuché ese análisis de que hace como 20 años que en Uruguay, hace mucho tiempo que en Uruguay no hay un gobierno sin mayorías parlamentarias, pero mira, ¿cómo está la cosa? El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de salvataje de la caja profesional, pero también en la perspectiva de reestructuración de la caja profesional en el mediano y largo plazo, porque el diagnóstico, y esto es importante, Leandro, compartido por todo el mundo y por todas las delegaciones, no es que sea un problema de falta de sostenibilidad financiera en el corto plazo, sino que es sostenibilidad económica en el largo plazo, el problema de la caja. La mayoría de los profesionales no aportan a la caja, no te voy a dar números para no aburrir a nadie, la mayoría de los profesionales no aportan a la caja, a pesar de que cada vez... Yo no aporto a la caja. No aporto. Mayoría. Y no es que trabajemos en negro, ¿no? Pero no. Claro, porque además han hecho una gran cantidad de incorporaciones de egresados universitarios a la caja, pensando en ensanchar esa base, pero especialmente para los profesionales muy jóvenes el tema de los fictos los mata, ¿no? El tema de los fictos realmente los mata. Y ese es un tema, por ejemplo, que ha estado en todas las delegaciones y que no se puede resolver con esta ley. Pero entonces, la caja requiere una sostenibilidad estructural que implica, y acá vienen problemas de justicia distributiva, vamos a llamarle, ¿no? Filosofía, capítulo 1, vos que andás también, ¿no?, con los temas de la filosofía. ¿Cómo se paga una caja estructuralmente deficitaria? Bueno, allí los aportes a la caja son los activos, los pasivos, los timbres, los llamamos timbres, bueno, el invento uruguayo. Uruguay tiene muchas maneras de taxarte y de no generar política tributaria menuda. Pero lo del timbre, lo del pegotín, es un hallazgo, ¿no? El timbre es genial. No sabés, una gran cantidad de plata lo del timbre. Bueno, entonces está el timbre, están los aportes de los jubilados, los aportes de los pasivos y el aporte del Estado, el aporte de rentas generales. Bueno, la mayoría de los profesionales no aportan a la caja y además los profesionales que aportan a la caja están en los primeros escalones, en los más bajos. Y se precisa una gran cantidad de aportantes para un solo jubilado, porque los que se jubilan en los escalafones más altos, ¿no? La jubilación promedio son algo así como 90.000 pesos líquidos, y entonces hay un gran desfasaje entre el promedio real de las pasividades de este país y el de la caja. Entonces la caja no es, tiene problemas ahora, como que no puede, ya en julio se queda sin plata para pagar, pero además necesita una solución estructural de mediano plazo, porque a largo plazo, y eso tiene que ver con la ley de la reforma de la seguridad social que se votó en el periodo de la coalición, en el largo plazo se apuesta a la convergencia. Y eso me parece que es una cosa muy importante del Uruguay. Que con 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes, y no sé cuánto es la población económicamente activa, vos tenés que ir a un sistema más o menos unificado
y de derechos, ¿no? Donde vos, tu tasa de reemplazo, ¿no? Que es el porcentaje que cobras en relación a tu salario de la jubilación, sea más o menos el mismo, el tipo de aportación sea parecido. El tema de la convergencia del régimen también es un problema de derechos iguales. ¿Qué aprobó diputados? Bueno, aprobó una gran cantidad de cosas, menos 2 fuentes financieras del sistema muy importante, que es la aportación de los jubilados y la aportación de los activos. Esos artículos se sacaron, esos artículos se tienen que volver a presentar y encontrar una situación de equilibrio económico. Pero el gravamen de los activos y los pasivos quedó como pendiente de una solución en el Senado, que no será originalmente la que presenta el Poder Ejecutivo, pero tendrá que ser una solución al fin. Es decir, nosotros del Senado tenemos que ir con un acuerdo que pueda ser refrendado por diputados, y no porque faltó alguien de sala, o tiene que ser un acuerdo. Por eso digo que es como la primera etapa de un procedimiento. Pero si en diputados los partidos de la oposición están como en una posición de, no sé, que banque rentas generales todo, o sea, no. Pero no es la posición en el Senado, ¿sabes? Eso también me llamó la atención, no es la posición en el Senado. Y después tienen influencia, imagino, los senadores sobre sus diputados. Sí, tienen. Todavía existe el sistema de partidos en el Uruguay, creo yo, ¿no? Pero vos me estás diciendo que no hay una consistencia entre la posición que tienen en el Senado y la que están manifestando. A mí me pareció que nadie quiso, más que el gobierno, asumir el costo del aumento de los aportes de pasivos y de activos, que eso se dejó para una negociación en el Senado, y que luego allí habrá que encontrar, y que ahí hay posiciones de máxima, posiciones de mínima. Están quienes creen que el costo mayor debe recaer sobre las jubilaciones, otros creen que el aporte de los activos, sin el aporte de los activos no vamos a ningún lado. Pero hay una cosa que hoy la estaba mirando, Leandro, y me llamó la atención, y dije, ¿cómo ha avanzado el Uruguay? Y por eso es buena la vejez. Porque te da la perspectiva de largo plazo. La defiendo. Ahí va, porque yo me acuerdo de lo que eran las discusiones tributarias antes y de lo que son ahora. Hoy nadie te discute que tiene que haber una tributación mayor para el que gana más. Es decir, tenés una escala de tributaciones, ¿no?, para pagar la seguridad social, donde el porcentaje de lo que te sacan, seas activo o seas pasivo, pero supongamos los pasivos, es un porcentaje que aumenta a medida que aumenta el volumen de la pasividad que tenés. Quiere decir que entró en la cultura política uruguaya el que pague más, el que tiene, el que gana más. Quería decir, a ver. Como decía Tabaré. Bueno, es algo que me parece maravilloso. Entró la idea de una estructura tributaria progresiva. Nosotros salimos del IVA plano del 23% y entramos, eso tiene que ver con el impuesto a la renta, pero y en eso sí hay consenso, o sea, nadie discute eso, nadie te dice al de abajo hay que sacarle el 23 y al de arriba también, no, una primera franja está exenta, otra franja tiene el 6, otra franja tiene el 12 y la de arriba tiene el 20. Y eso, que vos lo ves ahí tan tranquilamente, yo miraba hoy y pensé cuánta sangre, sudor y lágrimas pasó para que el Uruguay se encaminara a una perspectiva tan artiguista que los más infelices sean los más privilegiados, a esa perspectiva tributaria progresiva. No es fácil, porque en general los más pobres son los que menos voz tienen y los más ricos son los que tienen más poder y por consiguiente son los que protestan más, y por supuesto también los que evaden más. Entonces, vos tener un consenso sobre una estructura tributaria de ese tipo es una gran cosa. Y tener un cierto consenso sobre la necesidad de ir hacia una convergencia en un régimen general sin cajas, digamos, donde haya una única seguridad social, me parece que es una cosa. Hoy estoy positiva. Ahora vamos a meternos en otro tema, a ver si seguís estando positiva. Se van a obtener en el Senado los votos para cambiar el mecanismo de ingreso a las intendencias y hacerlo fundamentalmente por concurso o en su defecto por sorteo y terminar con esos ingresos discrecionales a dedo. Eso requiere una mayoría especial y requiere 2 tercios. Pero esos 2 tercios estarían. Bueno,
Los blancos no, pero los otros sí. Te pregunto, porque yo te cuento cómo viene. Dale, vos contame. Porque todo está en proceso. En este momento hay como 50 puertas abiertas, todas al mismo tiempo. La ordenación ¿Vos de lo tenés cuentas, en la caja comisión profesional. eso? Lo tengo en comisión y soy una activa defensora del proyecto nosotros le llamamos ingreso por concurso a las intendencias. Ingreso a las intendencias. Bueno, el proyecto sale de la Cámara de Diputados con 2 artículos. Un primer artículo que dice hay que entrar por concurso. Y otro artículo, digo, a brocha gorda, ¿no? No se pueden hacer nombramientos en el último año, que son un poco espejo de la administración central, porque se ha hecho mucho en este país, el Frente Amplio ha hecho mucho en este país, en la administración central, por la regularización escalafonaria, los ascensos, el ingreso por concurso, etcétera. Entonces, el proyecto se aprobó. ¿Te acordás que estaba el proyecto Peña? Todo el mundo habla del proyecto Peña y Peña se murió, entonces el proyecto se hizo un homenaje a Peña y se presentó el proyecto en el homenaje. Pero me encanta que Peña lo haya presentado, pero lo cierto es que el Frente Amplio ya lo había presentado 2 veces ese proyecto. Y en una de las veces, yo estaba allí en el Senado y Bordaberry había sugerido una modificación en la rendición de cuentas para meter eso, pero los blancos dijeron que no, pero en ese momento el Partido Colorado estaba muy débil y no hacíamos los 2/3 entre el Partido Colorado, por más que nosotros fuéramos mayoría. Bueno, después con lo de Peña surge entonces allí una postura más firme del Partido Colorado sobre lo de los ingresos a las intendencias y el Frente Amplio mantiene su postura de seguir acompañando, pero bueno, los 2/3 se obtuvieron en diputados con el apoyo de todo el mundo. Entonces, cuando llega a Senado, dijimos, bueno, vamos a aprovechar y vamos a ver lo que se votó en diputado, vamos a sacarlo, ¿no? Pero ahí empezaron a hablar intendentes. Y entonces ahí dijo Cami, que es es del Partido Nacional, pero con él se tiene un diálogo muy fructífero sobre estas cosas, ¿no? Dijo Cami, nosotros queremos cumplir los acuerdos que celebramos en la Cámara de Diputados, pero hay que llamar al Congreso de Intendentes porque no, vamos a hacer una cosa sobre las intendencias sin llamar a los intendentes tienen que opinar. Muy bien, el argumento parece plausible. Llamamos al Congreso de Intendentes, el Congreso de Intendentes se planificó ahí con Vidalín, con Antilla, etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, nosotros con esta redacción no estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿qué conseguimos del Congreso de Intendentes? Es inconstitucional, decían otro, pero alguien dijo, estaba Zunino también allí, dijo, bueno, habría que hacerle modificaciones. Entonces allí, Cami, vamos a hacerle un reconocimiento por esto, dijo, pero hay que hacerle modificaciones, pero quiere decir que ustedes están de acuerdo en que haya ley, porque hasta el día de hoy no habían estado de acuerdo en que... Sí, nosotros estamos de acuerdo en que haya ley, pero no está. Bueno, y además queremos también que se llame al Congreso de Ediles y que se llame a la Asociación de Empleados Municipales. Bueno, que son los que vamos a recibir ahora el martes que viene. ¿En qué estamos? En este momento. Me decís a mí, yo hubiera aprobado lo que venía de diputados y ya, ¿no? Pero, ¿en qué estamos? Estamos en la búsqueda del mejor texto posible, para el mejor acuerdo posible, para la regulación de los ingresos a las intendencias. Pero cuando hablamos del mejor texto posible, sí, es un texto que te dice... ¿Van a entrar por concurso o en su defecto por sorteo? Sí, eso y no puede faltar. Cuando dicen no nos gusta esta redacción, ¿qué están diciendo? Esta redacción no me permite hacer ciertas cosas. ¿Meter a dedo gente? No, por ejemplo, los cargos de confianza, yo los entiendo. Los cargos de confianza para mí, aún con esa redacción, lo pueden nombrar. Pero yo entiendo que, viste que en la administración central... Vos tenés los cargos QI, o sea, en eso el Estado, la administración central está muy avanzada. No quiere decir que tengas más cargos discrecionales de los que tenés, porque no solo hay Q e I, hay un montón de contratos, en fin. Entonces, la idea es que vos puedas tener un orden de cargos de confianza o contratos de designación directa que vos puedas precisar excepcionalmente, pero esa no puede ser la regla tiene que ser el concurso, la regla o el sorteo. Vamos a ver qué es lo que el Congreso de Intendentes manda, porque mirá, Leandro, que en esta vida he aprendido a esperar. A ver, el Congreso de Intendentes tiene que mandar alguna propuesta.
y después escucharemos a la Asociación de Empleados Municipales y a los ediles, pero para nosotros, hacia el mes de julio, como máximo agosto, este proyecto debería estar aprobado en ambas cámaras con sus 2/3. Eso es el mejor proyecto posible, es decir, el mejor proyecto es el que tenga 2/3, porque si no, no sale. ¿Sabes qué? Daniel Jiménez, el intendente electo de La Valleja, nos dijo acá el domingo pasado que esta ley, cuando se apruebe, es la ley más importante de la historia, más o menos, después de la Constitución, más o menos. Porque él considera que el poder político en el interior del país se ha sostenido sobre la base de un clientelismo facilitado porque no hay una ley como esta. Vos, como politóloga, ¿crees que es tan así o estamos exagerando cuando Yo creo que es una ley muy importante, sí, yo estoy de acuerdo con... Para mí es una ley importantísima. Por eso me frustré un poco cuando no salió el proyecto de diputados. Que ya te digo, si lo hubiéramos aprobado así como estaba, puede ser que tuviera muchos problemas legales, pero ya estaba, ¿no? Ya lo teníamos, después lo resolvés. Para mí, o sea, siempre le podés encontrar la ley, la trampa, ¿no? Siempre. Porque Bordaberry, que es un firme defensor del proyecto, también me decía, bueno, pero si fíjate que pueden contratar empresas, ¿no? Contrato directo de servicio, por ahí tendrá Fundación a ganar, es el ejemplo, ¿no? Sí. Es cierto que echa la ley, echa la trampa, pero hagamos la ley primero, después vemos la trampa. Hagamos la ley primero. Y a mí me parece que es un antes y un después. En la vida política de este país, el ordenamiento burocrático administrativo de los gobiernos departamentales de acuerdo a principios de universalidad y transparencia. A mí me parece que es un antes y un después. Después veremos cuán efectivamente cambia la vida del clientelismo, porque la vida del clientelismo tiene muchas ramificaciones, ¿no? La vida del clientelismo no es apenas el empleo en la administración pública. La vida del clientelismo no es apenas, porque no por es ejemplo, apenas. En Cerro Largo es el 100% de los empleados el que está a dedo. Es mucho. Es mucho. No, ¿el 100%? Ese dato y hay algunos que son 90 y pico y hay intendencias que están sin ninguna regla, sin ningún ordenamiento, y hay algunas que lo tienen. También no es muy variado el panorama de los gobiernos. Si vos en Cerro Largo entras por concurso, te hacen un monumento en la ruta 8. Entró por concurso, ¿no? Pero por eso te digo, no va a acabar todo el clientelismo con eso, porque el clientelismo, y no toda una parte también de la base de apoyo a los partidos tradicionales es legítima, ¿no? Digo, no es solo clientelismo, es conservadurismo puro y duro. No, a mi juicio, pero no va a ser solo eso. Pero eso, por lo menos, es lo que vos podés hacer como legislador, ¿no? Lo que vos podés hacer como legislador es tratar de que haya una regla y que se cumpla, y que además he tratado de hacer este razonamiento con alguna gente de la oposición y con poca suerte. Yo digo, también les va a servir a todo el mundo, porque buena parte de las denuncias de corrupción que vos tenés a nivel de los gobiernos departamentales tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto. En una cortita, porque ya tenemos que ir al corte, de hecho. ¿Qué reflexión te merece la situación que se produce, por ejemplo, con Besosi o con la situación de Artigas? Porque la gente votando, personas que están formalizadas, o sea, porque la gente, ahí uno no puede decir que la gente no sabe. Ya en un momento es muy pública la situación. Por ejemplo, lo que hizo Valentina Dos Santos Caram en Artigas es como ya muy público, ¿no? No te merece eso amerita una gran reflexión, Leandro, porque por un lado han perdido un poco de su electorado, ¿no? Pero vos tampoco podrías decir si es exclusivamente por los escándalos de corrupción, y tampoco la magnitud de la fuga electoral es tan grande que los saque del sitial de privilegio en el que están. Y por otro lado habría que interpretar qué es lo que la gente ve, lo que, sobre todo lo que el elector cautivo de esos caudillos leen cuando ven un procesamiento
El procesamiento de eso, sí. Sobre todo, acordate que los procesamientos van seguidos de una avanzada mediática de que la justicia, de que la fiscalía, que son todos comunistas, que están todos, ¿no? O sea, es muy difícil separar el mensaje jurídico de la avalancha mediática que viene atrás deslegitimando el rol de la justicia. Que el elector puede estar viendo la puede dudar. Y también... bueno, hay un autor que se llama Jesse Souza, brasilero, que escribió A Elite do Atraso, y yo qué sé, y estudió mucho el tema de la corrupción en Brasil. Ahora hizo un segundo libro, es ¿Por qué los pobres son de derecha? Pero en ese libro analiza qué pasa con la corrupción y cómo las distintas clases sociales leen la corrupción. Entonces dice, la corrupción... a los más pobres no les importa como tema porque la viven todos los días en su vida cotidiana. La prepotencia, el amiguismo, la impunidad, el que compra todo, ¿no? Lo viven en su vida cotidiana. A las que les preocupa más la corrupción es a las clases medias que sienten que son meritocráticas, que han ganado el lugar que tienen. Entonces hace todo un análisis sobre cómo pesa la corrupción en el voto, y la verdad que no tenemos, eso sí, no hay ningún estudio que te diga que para el electorado más conservador o el electorado de derecha la corrupción les importe. El tema de la corrupción no les pesa. A la izquierda, en cambio, le pesa enormemente. Sí, acá por cualquier denuncia, acá hay un ministro. Acá a la izquierda le pesa enormemente. Para esos electorados, además de que derechas e izquierdas tienen distintos comportamientos en relación a los escándalos de corrupción, ¿no? Muy distintos. La izquierda, no sé, saca enseguida a cualquiera que tenga una sospecha de algo, y la derecha tiende a blindarlo. O sea, no solo los comportamientos de los partidos son distintos, sino que además los electorados reaccionan distintos. Y finalmente yo no sé qué es lo que piensa la gente. Cuanto más descrimiento hay en la política, además menos les importa, ¿no? O sea, hay corrupción, o sea, la falta de empatía con la política y la tolerancia a la corrupción son dos fenómenos que van juntos. Si los políticos son todos malos, ¿y qué importa? Uno, no, ¿cómo era que decían? Roba pero hace, por ejemplo. Roba pero hace. Entonces, todo un tema, ¿no, Leandro? Tema grande. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden que pueden hacer los comentarios que quieran y poner me gusta, eso es muy importante. Constanza, yo sé que a los cientistas políticos o politólogos, no sé cómo le llamas tú, les gusta mucho esto de las fechas, entonces dicen los 100 días de un gobierno y ya es un momento como para evaluar o para decir alguna cosa más que hay que esperar. ¿Qué podés decir vos, que además te toca ser, pues sos senadora del gobierno, de estos primeros 100 días? Porque la gente es una entidad muy difusa, pero la verdad que da la sensación de que cuesta arrancar, que cuesta, tal vez por las restricciones económicas, las que ha aplicado el ministro Donne, de todo el escenario muy malo, que es peor de lo que se esperaba que se encontraron, pero lo cierto es que no es que aparezcan, que en este momento por lo menos florezcan los proyectos. No sé qué estaríamos esperando, pero yo tenía una expectativa como de que iba a ser más agitado el comienzo. Sí. Bueno, primero la tentación de zafar a lo Botinelli diciendo, en realidad no se pueden medir los 100 días porque estuvo todo este primer periodo muy marcado por las elecciones departamentales, viste que Botinelli dijo algo así, o sea que recién empieza ahora el gobierno, me encanta eso. Después turismo. Es una manera de zafar del problema, decir que el gobierno empieza ahora, porque es cierto que el ciclo electoral terminó hace un ratito y es lo que te termina de delinear el gobierno, es el mapa político que resulta de las elecciones departamentales. Pero no voy a zafar a lo Botinelli, pero esa es una respuesta. Y yo creo que este gobierno empezó tapando agujeros. Si yo miro los proyectos de ley más importantes que hemos votado en el Parlamento, han sido el CASMO, el salvataje del CASMO, y ahora el salvataje de la caja profesional. Después viene la rendición de cuentas y después viene el presupuesto. O sea, todo plata. Más las cuestiones de plata que tienen que ver con lo del ferrocarril central, con el proyecto Neptuno, que te acordás que estaba muy a principios del gobierno, ese tema estaba como muy encendido. Ahora se están negociaciones, pero también eso es plata. O sea que lo que siento es que iniciamos el gobierno pagando la deuda del gobierno anterior. La deuda fue generada en el gobierno anterior, la de la caja profesional no, desde antes. No le he hecho todas las culpas al gobierno anterior, pero estamos pagando deudas. Los proyectos que aparecen son todos de salvatajes. Empezamos hablando del salvataje de esto, el salvataje de lo otro. Luego, me parece que está eso, lo del proyecto Neptuno. Por supuesto que los temas internacionales están en primerísima línea por lo que es la situación de Palestina. Y te diría que la pobreza infantil es el centro de la preocupación presupuestal más sustantiva si vos pensás en lo que han sido los gobiernos del frente, ¿no? El gobierno de Tabaré Vázquez empezó con el PANES y la creación del MIDES y la emergencia.
El gobierno de Mujica trató de hacer un capitalismo en serio, entre comillas, ¿no? Pero terminó siendo más conocido por su agenda de derechos que otra cosa, porque fue el gobierno de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera. El gobierno de Tabaré Vázquez ya fue un gobierno con muchas restricciones, pero allí se hicieron algunas cosas importantes, pero no será recordado por un buque insignia el segundo gobierno de Tabaré, el tercer gobierno del Frente Amplio. Y el buque insignia, me parece, con el que asume este gobierno es el tema de la pobreza infantil. No es mi buque insignia, te digo lo que se prioriza, las cosas que se priorizan básicamente en lo que son los 38 compromisos de gobierno, en Piriápolis, y lo que va a estar priorizado en el presupuesto es el tema de la pobreza infantil, es decir, el combate a la pobreza, que siempre es un combate a la desigualdad, y el tema de la pobreza infantil, junto con todos los temas aledaños, el tema de las personas en situación de calle, el tema de la desigualdad, el tema de los salarios, ¿no? Todos los consejos de salarios, la ronda de salarios. Me parece que el centro está en el tema de la pobreza, en el centro más mediático. Luego hay otro centro que está un poco desplazado de la opinión pública, pero que se ve que cada tanto emerge allí como una estrella distante, que es la situación de las empresas públicas. Y allí María Fernanda Cardona ha hecho una cosa muy importante, que ha hecho salidas muy precisas, muy marcadas y muy valientes sobre el tema Antel, sobre el tema OCE, sobre el tema UTE, sobre no sé, los contratos de ANCAP y los contratos de ANCAP, no, el hidrógeno verde y la desaparición de ANCAP de esos contratos. Me parece que María Fernanda Cardona tiene una agenda de recuperación de los activos públicos que es más difícil quizá de comprender o de empatizar para para alguien que sigue las noticias, que está acostumbrado a un escándalo todos los días, porque la verdad que hay una especie de síndrome de recarga de recarga de nuestra atención, de recarga atencional en una política que todos los días llama la atención a una cosa distinta. Me parece que allí la agenda de las empresas públicas y de los problemas del desarrollo, por consiguiente, junto a la agenda medioambiental, de la cual una de sus partes más llamativas es el Neptuno, pero allí hay toda lo que le llaman la política de aguas del gobierno. Me parece que esa es una agenda no tan mediática, pero es una agenda importante. Al gobierno quizá lo que le está faltando, y en eso coinciden todos, así que lo que te digo de Perogrullo, es una política comunicacional que, como hizo el gobierno anterior, ponga el eje, centralice la atención en una cosa. Y me parece que allí tú le preguntabas a Julieta sobre lo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahí tenés un ejemplo de falla en la política comunicacional. Más allá de que podamos discutir si se tenía que cerrar, no se tenía que cerrar, pero lo que sale es la indignación por la Biblioteca Nacional cerrada, y no porque a la biblioteca te llena de ratas en condiciones, o sea, y eso tiene que ver... Igual que vos presentes, que vos cierres la Biblioteca Nacional el día del libro, ¿no? Es que supongo que lo hicieron a propósito, ¿no? Para llamar la atención. Sí, llamó la atención. Sí, llamó la atención, pero se supone que, no sé, porque suponer nunca es bueno en política, pero si le haces el día del libro, supongo que es para conmover a la población sobre un tesoro nacional, un patrimonio que se está cayendo a pedazos. Supongo que esa era la idea, no lo sé. He hablado bastante de este tema con Blanca Rodríguez y me dice que por lo pronto la idea es que nosotros desde el Senado y la Comisión de Educación vayan, hablen con la directora, en fin. Pero cuando me refiero al tema de cómo centrás la atención en noticias positivas, sean auténticas o no, ¿no? Y lográs armar una gran estrategia comunicacional con esto, más allá de tus resultados concretos, habrás
ganado en ese ámbito, que es el ámbito de aquello de lo que se habla, porque después está la plata que te entra en el bolsillo, están las cosas reales de la vida, ¿no? Están las cosas reales de la vida. ¿Me estás diciendo que el problema estriba en un aspecto más comunicacional? Sé que comunicacionalmente tenemos problemas. Me parece que los problemas que tenemos no son comunicacionales. Siempre me ha parecido... Porque yo me pregunto, está bien, yo sé que por ahí no se excede a todo, pero el 2% que nos sacaron del gobierno de la calle Pou, de la devolución, ¿viste?, con los pagos electrónicos. Sí. El Frente protestó con esto durante todo el periodo pasado. Es una decisión medio que administrativa, pero el gobierno no la toma. Yo ahí trato de explicarme y decir, bueno, debe ser que encontraron un rojo en los números que dicen no podemos hacer esto. El gas aumentó muchísimo porque le quitaron subsidios y pasó de 600 pesos a 1.300. El gobierno ahora, por ejemplo, anuncia la baja del gasoil unos pesos y un poquitito también, pero mantiene el gas. Y yo decía, pero el gas que estuvimos diciendo que era el 90% de la población usa gas, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de cosas que no requerirían ley, que no sé, y no sé, entonces yo pregunto, no sé a quién le tengo que preguntar, le voy a preguntar al ministro, cuando lo tenga el ministro me va a decir algo, pero... Te va a decir que la situación es complicada. Sí, está bien, pero la situación en 2004, cuando asumió Tabaré, era 1 millón de pobres el Uruguay. Y los números más en rojo que como Tabaré los agarró. No estoy diciendo que no sea, que yo creo que es real lo que dice el gobierno, pero a veces pienso, bueno, no sé, eso es mi pregunta. Eso es mi pregunta, creo que la gente lo pregunta también, la gente frente amplista, ¿no? Sin duda, la gente frente amplista es la más exigente como debe ser, Sí, entonces por eso está bien, lo comunicacional está, pero no sé. Lo comunicacional me refiero a que vos me preguntabas cuáles son las prioridades del gobierno, te dije la pobreza infantil, está toda la plataforma de las empresas públicas y las cuestiones del medio ambiente. Pero sí me parece que comunicacionalmente falta quizá concentrar la atención. Lo de la pobreza infantil tuvo la atención concentrada durante un tiempo, pero bueno, a eso hay que ponerle una batería de medidas y de políticas que hagan que una parte de la agenda no sea que la gente quiera al gobierno y lo aplauda, sino que una parte de tu agenda política tiene que ser marcar la cancha de las cosas sobre las que vale la pena hablar, porque si no estamos hablando todo el tiempo de las cosas que los medios nos dicen que tenemos que hablar, ¿no? La famosa agenda setting que estudian ahí, que nos hacen hablar siempre de ciertas cosas, y me parece que el gobierno triunfaría. El gobierno, la política, los parlamentarios, es mucha gente, no es solo el gobierno, si logra instalar temas de debate que nos interpelen como sociedad y no... Porque estamos discutiendo si la ministra tiene que renunciar exacto. Si el director de colonización, eso es lo que se discute. Exacto, tenés que salir, eso es un pantano, Salir sí que renuncien todos, ¿no? Salir del pantano de una conversación en general defenestradora, porque también las redes se vuelven tóxicas, o sea, hay un tema también de lo que se compra y lo que se vende en el mercado y en el intercambio de las opiniones a través del sistema de redes. No sé, yo uso Twitter, es absolutamente tóxico. Y además, también está muy inundada, no sé, hay una bastardización, ¿no?, de algunas redes que es como los virus, van a terminar rompiéndolas porque va a llegar un momento que la gente se va a ir de ahí, ¿no? Los virus no pueden matar al portador, esa es la idea, ¿no?, porque si no, no sobrevive. Pero me parece que en eso sí no te doy la razón, Leandro, no estamos siendo eficaces en lograr instalar una manera de hablar de los temas del país que no sea malo, mira lo que hizo, tucu. Dijiste que la agenda internacional es muy importante, en particular por lo que está sucediendo en Gaza, ¿no?, en Palestina. Sí.
¿Estás conforme con el posicionamiento del gobierno? Bueno, yo, imagínate, conforme, no puedo estar con nada nunca, porque la causa palestina en mi vida tiene 1000 años, porque ya mis padres hablaban de la causa palestina. Mis padres, imagínate, en los años 60 ya era una causa, estamos en el 2025, yo estuve en Gaza, que estaba destruida en el 2012. Y ahora está totalmente destruida. Entonces, para mí es tan escandaloso que cualquier postura me parece tibia a ese respecto. Es absolutamente escandaloso lo de Gaza, lo de Palestina, desde hace muchísimo tiempo. Pero el Estado de Israel ha tenido el amplísimo apoyo de Estados Unidos, que ha impedido cualquier condena. Y hay una cosa que yo siempre reclamo, sobre todo a mis amigos y mis amigas de izquierda, es que a la ONU hay que rescatarla un poquito, porque el único ámbito que tienen los países periféricos y las colonias de protestar sobre algo siempre han sido las Naciones Unidas. Y la verdad que Guterres ha desempeñado un gran rol en la denuncia de lo que pasa en Gaza. Y por primera vez, te voy a decir, Leandro, por primera vez en años, el Estado de Israel, que está además bajo las órdenes de Netanyahu, que es la peor noticia, ha pasado de tener una amplia aceptación a luego una aceptación tácita, y ahora ha pasado a ser un Estado bajo condena. Han tenido que destruir Gaza para que el mundo se cuestione la ocupación del Estado de Israel en la zona cada vez más restringida. También que le siguen vendiendo armas. Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Por lo menos se juntan, por lo menos los españoles hacen algo y se juntan con los franceses y hacen alguna declaración, y por lo menos Naciones Unidas condena, y tenés una denuncia muy dignamente presentada por los sudafricanos allí en la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio. Pero nosotros, en el Parlamento uruguayo, seguimos peleando por cada condena, ¿no? Por cada condena, porque a mí me parece que no puede haber nadie que no esté condenando lo que pasa en Gaza. Nadie. Ni de derecha ni de izquierda. Siempre hablo de los chilenos, porque los chilenos todos defienden Palestina, sean partidos de derecha, sean partidos de izquierda. Porque está lleno de palestinos. Porque está lleno de palestinos. Pero ¿por qué a Uruguay le cuesta tanto decir que ahí hay un genocidio? Lula lo ha dicho. Lula lo ha dicho, le ha costado, pero bueno. Boric ni hablar, y Petro, que creo que en materia de política internacional ha sido de los presidentes más jugados, junto con Claudia Sheinbaum en otros temas. Tenemos unos nuevos presidentes de los más jugados en política internacional. No es el caso de Uruguay, nunca lo ha sido. Pero bueno, lo cierto es que yo puedo juzgar la tibieza de las declaraciones de la parte del mundo político uruguayo, que es mi mundo. Pero lo que no puedo pasar por alto es cómo reaccionan los otros partidos uruguayos. Después no quieren que yo lo llame la derecha, pero no pueden reaccionar así. Cada crítica al Estado de Israel, somos unos antisemitas, o sea, no puede la mitad del sistema político uruguayo se niega a hacer una condena explícita. Vamos a ver, ¿no? Porque ahora presentamos en el Senado una declaración de lo más medida, me parece, de lo más equilibrada, toda la bancada del Frente Amplio, para discutir una condena a las acciones en Gaza. Vamos a ver cómo se da esa discusión, Leandro. Vamos a ver. ¿Y qué pasa con la oficina de la ANI, por ejemplo, en Jerusalén? Bueno, yo por supuesto que ahí tengo la postura de la universidad, en la oficina de la ANI. No sé qué hace esa oficina ni cómo funciona, pero la universidad, que es parte de la ANI pero no es la ANI, ya ha hecho sus declaraciones. Nosotros no queremos saber de nada. Es como decir, la cooperación científico-técnica no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Sí, claro que tiene que ver, todo que ver, ¿no? Todo que ver. Sí, pero además fue firmada en diciembre. Sí, fue firmada por el gobierno saliente, ¿no? Tampoco es que vas a pagar un costo por eso. Sí, pero por eso pregunto, yo no sé. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. No, yo tampoco. Digo, yo no sé quiere decir. Muchas cosas quiere decir no sé. No es que ni vos no sepas, no es ni que yo no sepa, es que nos cuesta explicarnos
Quizá, por ejemplo, con respecto a la oficina de la ANI, yo creo que allí se puede tener una postura mucho más definida, porque mucho más definida, además, ¿cómo influye? Yo sé que una cosa es el gobierno, otra cosa es la fuerza política, siempre es así. Pero hay un pronunciamiento del Frente Amplio con respecto a la oficina de la ANI, diciéndole, che, revalúen esto. Está bien. Y eso es... yo no digo que sea vinculante del todo, pero tampoco es... pero se reevaluará, pienso. Pero lo vemos en el próximo. Lo vemos más adelante. Bueno, gracias Constanza por habernos acompañado. Gracias a vos, lamento no haber podido contestar todas tus preguntas. Pero ahora pero lo reevaluamos. A ver cuando venga, después del diálogo social, de la seguridad social y venga un proyecto, ahí yo te prometo que te voy a invitar para que vos me digas, porque la otra vez no hablamos justo del plebiscito cuando se venía. Es verdad. Es verdad. Y yo me quedé mal. Bueno, pero fue una derrota que nos permitió abrir esta puerta, el diálogo de la seguridad social. La gente lo votó. Esa es otra cosa, porque parece detallitos, pero detallitos no. Yo veo los comentarios de la gente, por ejemplo, que hay mucha gente que mira que es Frente Amplista, ¿no? Y el tema de Palestina es un tema que la gente siente, no es un tema que no está en la agenda de la gente. Porque a veces pensamos, como es una cosa exterior, no, porque la izquierda es internacionalista, la izquierda es internacionalista, ninguna masacre nos es ajena, ningún dolor nos es ajeno. La izquierda tiene que cultivar eso de que somos todos un solo mundo y siempre ha tenido esa perspectiva de no encerrarte en tu rancho. Pues eso no es ni política, ¿no? Y cuando se dio lo del plebiscito de la seguridad social, está bien, no salió, pero la inmensa mayoría de los frente amplistas lo votaron. Por supuesto. Algo dice, tío, pues vos podés tener diferencias con tu electorado. Y bueno, y yo quiero que el Frente Amplio resuelva, quiero que el gobierno, nosotros, ayudemos a esta resolución. Una persona a los 60 años, después de haber trabajado toda su vida, capaz que no llegaste a los 30, tengas derecho a jubilarte. Después vemos qué valor de la jubilación tiene, pero ese tema el Frente Amplio lo tiene que resolver, y eso es parte de lo que la gente votó en el plebiscito. Y yo espero que eso se refleje después en el proyecto, porque ese diálogo terminará con proyectos de ley, con cosas así. Sí, y yo espero que tengamos la mayoría requerida en la Cámara de Diputados para poder también... pero si vos no tenés la mayoría, eso es otra cosa. No hay que presentar solo proyectos que... No querés votarlo, no lo voté, pero pagá los costos, porque la gente tampoco es gila. Y ve, y ya no me diste los votos. Claro. Por ejemplo, Salle estuvo con el plebiscito. Él hizo campaña además diciendo que no. Bueno, después hay que ver si acompaña un proyecto con por lo menos ese espíritu, no digo que esos textos. Ahí va. Y si no lo acompaña, bueno, la gente se va a decir, ¿no? Pienso yo, eso es una interpretación sobre la gente, sobre el Parlamento, sobre la ley. Me encanta interpretar. Gracias, Constanza, por habernos acompañado. Dale, gracias a vos. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya nos tomamos un cafecito acá con Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida.
Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que en agosto estamos viajando con la barra de Legítima Defensa a la península escandinava. Vamos a conocer Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, y también está la opción post-bálticos, los países bálticos que están del otro lado del mar Báltico, que son Lituania, Letonia, Estonia. Bueno, esa es una opción dentro de este paquete que vamos a hacer, este viaje que va a estar buenísimo. Vamos a conocer un montón de lugares, entre ellos por supuesto las capitales: Estocolmo, la capital de Dinamarca es Copenhague, la de Finlandia Helsinki, Oslo en Noruega, y además en un momento del año en agosto que se supone que no va a estar tan duro el frío. Los que quieran ir, conocer el itinerario, la propuesta y conocer y saber todo dónde vamos a ir, que va a estar buenísimo, en el 092-982-986 podés averiguar toda la información. Y bueno, si estás interesado o interesada, vamos arriba, va a estar buenísimo. Y vamos a estar saliendo en el mes de agosto. Falta muy poquito ya, 3 meses, no sé. Estamos en junio, julio, agosto. Sé que 6 al 8. Poco más de 2, pero casi 2 y medio, pero bueno. Bueno, estamos ahora con Víctor Hugo Poppi avelando, tomando este cafecito con Poppi y tratando de analizar un poco las noticias, las cosas que han sucedido. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, por suerte no hubo una semana aburrida para nada. A ver, no, pero a ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos el directo. Primero arrancamos. Vamos a arrancar bien. Vamos a arrancar con la aprobación del diputado del proyecto de ingreso a la intendencia, ¿no? Sí, se aprobó en la comisión en diputados y ahora está el tratamiento en el Senado, que como estaba contándonos Constanza, bueno. No parece tan fácil, ¿no? Y nunca es tan fácil, porque hubo que llamar a los intendentes dijeron así como está no nos gusta. A los ediles. El tema es si está dispuesta esa mayoría, ¿sí?, a la mayoría especial que se necesita, a regular el ingreso para que sea por concurso o en su defecto por sorteo, ¿sí? Y si hay esa voluntad, el texto se va a encontrar. Esa mayoría se lograría con colorados y frente amplistas. 2 tercios. Porque son 17 más 4 tienen, ¿no? El Partido Colorado son 21. Son 2 tercios. Y yo creo que esa mayoría se va a obtener. Y en diputados también. Diputados ya está, ya en teoría fue por unanimidad el otro día, ¿no? El tema es obtener los votos en el Senado, después vuelve a diputados y cambia el texto,
Y otra ley que se aprobó es la de el salvataje de la caja profesional, ¿no? Lo que estuvimos hablando también con Julieta y con Constanza. Ahí se aprobó en general, pero en el Senado quedan las partes de financiamiento. Y lo decía Julieta, no hay financiación. Digo, salvo que ponga rentas generales, ¿no? Que es la intención de la oposición. Una parte va a poner renta general. No, pero que todo sea renta general. No, eso no va a ser así. En el Senado, el Frente lo que quiere es que una parte le aporte los beneficiarios de la caja, sí. Y otra parte, en todo caso, los profesionales. Una relación de 7-3. Bueno, no sé si se va a quedar 7-3, pero la oposición dice, ¿viste esto que dice búsqueda? Es así. Busca que el Frente pague el costo político. ¿Y por qué busca que el Frente pague el costo político? Como si el Frente fuera responsable de esto, ¿no? Y bueno, es así, es un cálculo mínimo ese. Porque es obvio que hay que buscar una solución. Pero no, claro, pero la situación de la caja se arrastra hace muchos años. Seguro, pero sabe la oposición que no puede hacerse una cosa de modo de que la pague toda el Estado. Entonces dice, bueno, va a tener un costo político porque te vas a enfrentar con diferentes organizaciones profesionales. Y quieren que ese costo lo pague solo el Frente. O sea, que las organizaciones profesionales queden calientes con el Frente. Es una cosa muy menor, porque ellos saben perfectamente que la solución tiene que ser siempre que una parte por lo menos la paguen los profesionales y otra parte la pague el Estado. No puede ser que sea solo el Estado. Sí, está claro eso. Que en otro sistema la oposición no tiene ningún problema que sea así. Acá viene una oportunidad política. Sí, para mí es un cálculo menor. Sí. Aunque, claro, ojo, si vos escuchás a todos, de repente aparecen ecuaciones o equilibrios mejores, ¿eh? Yo no digo que no sea mejorable. Pero vos fíjate que si acá la idea es que el Frente aparezca enfrentado a los profesionales, ¿quiénes son los profesionales en la sociedad? Son formadores de opinión, son generadores de opinión, ¿no? Entonces me parece que hay una intención política muy clara en eso. Sí, sí hay una intención, sin duda. Pero esto va a enfrentar, el Frente, el gobierno va a enfrentar esto cada vez que quiera debatir algo en el Parlamento, porque no tiene los votos de diputados. Entonces, los diputados tienen, a ver, dos situaciones, dos posibilidades. Cuando no quieren algo, cuando la derecha no quiere algo, y va a tener forma de bloquearla en diputados. ¿Sí? Y cuando la derecha dice, está claro que hay que darle una solución, pero no quiere pagar el costo político, te hace estas tramoyas. Sí. Que de todas maneras es mejor que llegar a la conclusión de que hay que dar la solución y no votarlo para que explote todo. Lo votaron en general, ¿no? Claro, podrían, si no lo votases, sometes esto a que explote todo. Y ahí quién paga el costo, además, ¿no? El gobierno. O la derecha, porque si vos no das los votos... Pero es más difícil hacer esa distinción. Pero vos la haces. Yo la hago, digo, la gente. También. Por eso la operación esa de hacer que sea el gobierno que se enfrente y pague el costo político. Después, ¿qué tenemos? Y tenemos lo de colonización. Que ahí creo que yo veo algunos problemas, te voy a decir. Primero, fue una medida muy importante del gobierno comprar esa tierra. Y es parte del debate ideológico que tiene que haber mercado, intervención del Estado, colonización, gente radicada en el campo. Y ahí creo que se enturbió todo. Pero lo que hay que hacer en el centro es que el Estado compra para radicar la gente, para darle solución de trabajo y vida a la gente que no la tiene, ¿no? Que no tiene posibilidades. Entonces ahí, esa era la batalla principal, pero se enturbió mucho, se ensució, aparecieron ruidos en eso, ¿no? Que terminaron con la renuncia de Eduardo Viera, el presidente de colonización, que además no es el primer colono que ocupa un cargo en colonización. Es cierto, los otros fueron como vocales, pero
Yo qué sé, no me parece que sea un... No sé, están las dos bibliotecas, ¿no? Pero que Yo sea... lo que pasa es que hay una lectura del artículo 200 de la Constitución, que yo no soy constitucionalista, ni nada por el estilo, ni abogado, pero me parece un poco curiosa esa lectura, porque una cosa es que el artículo 200 diga que vos no podés integrar los directorios y a la vez... Si le vendés servicios. Porque... Ahí está, participás de cosas que están reguladas por ese directorio. Pero eso está en ese sentido. Ya te digo, está bien eso. Está en ese sentido, no está en el sentido de decir yo no puedo integrar el directorio de UTE porque tengo luz en mi casa. No, eso es un disparate. Pero, y bueno, pero el colono es colono ya, no es que está en este momento, es director y pretende un campo. Claro. Sí. Ya es colono. Pero te digo otra cosa. Entonces, ¿en qué sentido tiene una relación? Fíjate vos que Stepanik era funcionario de ANCAP. Sí. Y siempre se dijo que era mejor ingresar a un ente del Estado o una empresa pública aquel que tenía conocimiento del métier de la empresa esa. Sí. Y este tiene conocimiento porque es colono. Ahora, está la discusión esa del artículo 200. Y además me parece un error. Es una lectura que está bien, los constitucionalistas, algunos harán esa lectura, pero no es una lectura tan inmediata, no es lo mismo. Una cosa es integrar la dirección del ente, ¿sí? Y no tener una relación de ser proveedor, de hacer negocios con el ente. Y otra cosa es ser integrante, director de colonización y no poder ser colono. O como ser director de UTE y no poder tener luz, o ser integrante del Consejo Directivo Central de la Universidad y no poder ser docente. Ahí hay otra cosa. Es una lectura que me parece que es una lectura que forzada. Pero lo más curioso es cómo terminan cayendo. Pero yo creo que hubo un error que se cometió, que es menor y que no hace la discusión central, que es lo de si compras tierra o no compras tierra, que es por qué no se incluyó en el currículum que era colono. No se incluyó cuando se votó la Beña. Y después termina en esto, porque además vos decís, pero ¿por qué termina renunciando? ¿Por qué? ¿No? Tan fuerte la ofensiva de la oposición que te obliga a dar marcha atrás, no en la compra, que eso sería lo peor, ¿no? Sino en la presencia de Viera al frente de colonización. Otra cosa, no entiendo, ¿por qué tiene que estar en el currículum que sos colono? Currículum es otra cosa, un currículum da cuenta de tus estudios, de tus trabajos, de tus antecedentes, pero no te puede decir que la forma en que llegaste a la propiedad de tu tierra. ¡Qué ridículo! No, pero es que no tiene sentido. No, yo creo que sí, como vos decís. Bueno, yo creo que no. Soy abogado, soy médico. Pero ser abogado es un título universitario, es un mérito. Ser colono es una forma en la que se accede a una tierra. Está bien, tenés razón. Soy arrendatario, va a poner ¿Por qué el gobierno decide que deje de ser el presidente? Bueno, eso no lo sé. No lo sé, porque incluso entrevistando a Berterreche no estaba en esa posición. Yo me acuerdo de Berterreche. No estaba, pero yo no creo que uno tenga que poner en el currículo, soy chacarero, soy estanciero, lo puede poner, soy arrendatario. No me parece que cuando uno está eligiendo un director de colonización, y a mí me interesa, es agrónomo, productor rural, en fin, su trabajo, pero no la forma en la que accedió a la tierra. No sé, yo creo que ahí, por algo, yo no sé, la verdad, ¿por qué dieron marcha atrás? Y además, digo, otras cosas que me resultaron llamativas también. No sé si escuchaste. Insisto, no hay un conflicto de intereses, no puede haberlo. Está bien, pero yo te digo, voy a los hechos, más allá de la explicación. Y también vi en una entrevista que le hizo la Diaria Radio a Odone, que dijo que había que revisar la forma de comprar las tierras de colonización. Que da la sensación, una sensación que tengo yo, ojo, acá se acabó, acá vamos a adoptar de otra manera, ¿viste? Pero ¿no? Pará, porque el Instituto Nacional de Colonización tiene fondos. Sí, pero, y decide. Sí, pero todo lo controla la economía. Sí, pero no puede.
No es su intención, parece. Cuando dice revisar, quiero yo... Pero qué poder, o sea, es el ministro de Economía, pero que también es el legislador, también... Te pregunto, porque capaz que sí, que las competencias de O'Donnell es cómo se compra tierras en colonización o cómo hace el Ministerio de Industria para firmar un contrato. No sé. Economía es el ministerio que le dice a las empresas públicas, no te puedes endeudar, no, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, deciden ellos, ¿no? Claro, pero la economía en un momento otorga un presupuesto. Y un presupuesto, por ejemplo, un presupuesto para comprar tierra. Tiene un presupuesto propio que deriva de un impuesto, ¿no? No, de la renta de los colonos. Bueno, tiene un presupuesto que les permite comprar tierra. Y que les permite comprar tierra. Ya está regulado, además, porque es la ley la que establece que cuando se da una especie de oferta entre privados, primero tienen que ir. Pero hay una cosa que de la oposición dice, no miente en ese sentido. El instituto no compite por precio. De acuerdo al artículo 35, cuando tiene que ofertárselo al Instituto de Colonización, pero con el precio que establece el contrato entre privados que hay en este caso, ¿no? Claro. Es decir, no puede el instituto decir yo te lo compro en 25 millones. ¿Verdad que no? No, son 32 millones fueron, ¿no? 32. Es así, no se puede comprar de otra manera. La verdad que, bueno, de todas maneras, él ya renunció porque Viera dijo que él era su orgullo ser colono y no iba a dejar de ser colono. Creo que que lo pusieron, que lo designaron o lo van a designar para algo vinculado con la lechería, ¿no? Sí. Instituto de la Leche. Instituto Nacional de la Leche, sí. Porque además todo el mundo que te habla de Viera te dice que es bárbaro el tipo, que es una persona ideal para esa responsabilidad, como que es bárbaro no en el sentido de los griegos, ¿no? Que decían bárbara a todo lo que era, no era los griegos. Me refiero a que tiene grandes condiciones para esa responsabilidad. Sí. Que es una pérdida para el gobierno. Y no es la primera, porque ya la ministra de Vivienda... Te quiero hablar de dos cosas más que me preocuparon. Sí. Una, Gaza, las declaraciones de Yamandú Orsi sobre Gaza. Sí. Que hiciste con la guerra. Viste que la etimología de genocidio, ¿cuál es? Genos del griego, que quiere decir raza, pueblo, no sé. Y después, sidio, que es liquidar, matar un pueblo. Eso es un genocidio. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. No entiendo por qué el Ejecutivo sigue hablando de guerra. Incluso con algunas cosas como esta de que para liquidar el pasto usaron una, ¿cómo se llama? Una aplanadora. Yuyo, dijo que para. Yuyo, sí. Fue una imagen, o sea, está clara que la voluntad del presidente Orsi fue decir que es totalmente desproporcionado lo que está haciendo Israel, cosa que... Sí, pero además dijo otra cosa. Pero yo no estoy de acuerdo con otra cosa. No ubica... Yo no estoy de acuerdo con otra cosa, porque él habla, así se fomenta el antisemitismo, y no es correcto, porque es tan semita el pueblo judío como el pueblo palestino, como el pueblo árabe, como eran los fenicios también semitas. Son descendientes de Sem, de la Biblia, ¿no? Semitas son los pueblos que hablan lenguas semíticas, que son... De hecho, los fenicios es un pueblo que no existía hace 3.000 años, pero eran también semitas, y toda esa zona del Levante eran semitas, los palestinos son semitas. Es más discutible que la gente en este momento que habita Israel, sobre todo los judíos askenazí, que sean semitas. No creo que lo sean, pero no importa. Entiendo que cuando hablan de antisemitismo, estás hablando de el odio a la colectividad judía. O sea, en esa interpretación que hace igual, de todos modos, sí, yo creo que sí, que la conducta de Israel genera rechazo, y hay gente que interpreta el rechazo, no el rechazo a la política que está llevando el Estado de Israel, sino que hay gente que dice que es racista, pero no es el tema. Acá el tema, para mí, el problema no es que esto está fomentando el antisemitismo, el problema es que están matando palestinos. Sí, ese es el problema. Pero además es incorrecto desde el punto de vista del rigor, ¿no? Pero además te digo, yo qué sé,
Desde el 48 están haciendo esto el Estado de Israel. Es que para mí no hay duda de que Uruguay no, la humanidad debe, primero, rechazar lo que está haciendo el Estado de Israel. Y segundo, no se puede esquivar el nombre, porque lo que está haciendo el Estado de Israel es una política de exterminio. Porque no pueden tirar una cosa para incendiar un refugio de bebés, pero además, como hicieron el otro día. Sí, está bien, me molesta otra cosa. Es tremendo, o sea, no se dieron cuenta que están quemando a los bebés. No, muchachos, esto es impresentable, pero por todos lados debe ser condenado ya. El miércoles, esta médica palestina. Bueno, eso es el caso de los hijos, los 9 hijos de la médica, de la pediatra palestina, pero ahora quemaron un refugio donde había niños. Hay otra cosa que quería decir que a mí personalmente me molesta, que es, ¿por qué nombrar siempre a los rehenes, no? Cuando Israel rompió el pacto para liberar a CN y agredió a Gaza, impidiendo la devolución de los rehenes. Yo no sé cómo explicar. Yo, Popi, ¿qué más digo todo el tiempo? Me parece que está mal, porque incluso eso contribuye a legitimar una narrativa. Y es una narrativa que en el fondo lo que está diciendo es: el problema es la desproporción, pero establece una cierta causalidad entre lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023 y todo el resto. Entonces, es más o menos como decirte, es desproporcionado, pero está dentro de este hilo de acontecimientos. No es verdad. Lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023, ¿sí?, fue rechazado, repudiado y puede merecer respuestas o no, pero esto que está sucediendo no tiene nada que ver, esto es otro plan. Además es una especie de teoría de los demonios a nivel internacional. Entonces, cada vez que voy a decir, no quemes bebés, no mates chiquilines, chiquilinas, no masacres a los palestinos, tengo que decir antes primero, pero repudio lo del 2023. No voy a pagar ese costo, ese peaje. No lo hagas. Lo que está haciendo Israel es un genocidio y debe ser condenado así, porque si no es como cuando vos hablas de los desaparecidos, entonces decís, bueno, pero antes de hablar de los desaparecidos, voy a decir que el MLN mató a Pascasio Báez. No, hermano, no voy a... No. Bueno, pero es así. Por eso yo te digo que a nivel internacional parece que se manejara, el gobierno uruguayo se manejara en esa lógica de los dos demonios, ¿viste? Ellos desataron esta locura y es otra locura, ¿viste? Y además el problema es que Israel está produciendo un avance del antisemitismo. No digo que el avance del antisemitismo no sea algo terrible. Lo que digo que el problema es que estás matando a los palestinos. Palestina y los palestinos, ¿sí?, deben ser el objeto de nuestro desvelo, porque no puede ser que en las declaraciones ni se habla de los palestinos. Ahora el problema de la práctica de Israel es porque genera antisemitismo. Claro, es decir, que se vuelve... O sea que Palestina siempre está fuera de la variable. La declaración de Orsi es que se vuelve contra ellos, lamentablemente se vuelve contra ellos porque genera antisemitismo. Yo no entiendo esas declaraciones. Creo que son declaraciones que no fueron felices, pero bueno, lo que pasa que está costando demasiado. Pero la última cosa que quería decirte es el nombramiento de embajadores. Otro tema que apareció. Sí. Que sorprendió con Carolina H. y con... Carolina H. necesita veña, pero creo que Beatriz Argimón no. Si vos querés, no. ¿Por? Porque va a un organismo internacional, no a otro país. Porque va para la UNESCO. Para la UNESCO. Sí. Pero ya ha sucedido en otros gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Luis Hierro no fue embajador en Perú, Bustillo fue embajador en España. Pues Bustillo de carrera, ojo. Juan Raúl Ferreira, cuando estaba en el Partido Nacional. Quiero decir, está bien, pero no es lo la mismo. Gente no le gusta, pero está claro que bueno, yo qué sé, no sé, yo pienso que... Perdón. Pero es distinto a la vicepresidenta. Lo que está claro que están calientes son los blancos y los colorados. Sí. Porque sienten que... Pero también tan caliente, te voy a decir, yo veo los WhatsApp muchos frente amplistas. Seguro. Pero a mí eso es lo que me preocupa más. Cuando Álvaro Delgado nombró a Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta,
¿Te acordás? Ellos consideraban, estoy haciéndole un daño a la izquierda, y se calentaron los blancos, ¿te acordás? Bueno, son como jugadas. Los chiflaron, los silbaron. Y bueno, pero yo lo que me preocupa, ¿sabes qué? No es los nombres de H o Beatriz Argimón. Sí. Es esa idea de que aquí hay una continuidad y somos todos iguales, todos lo mismo, los contratos se cumplen, tenemos la mano tendida, no hay diferencia entre el gobierno anterior y este, ¿no? Eso es lo que me preocupa, esa lógica que parece darse en algunos aspectos de la gestión. Pero en este caso, con estas designaciones, es como que más bien sí, ellos claro, sienten como que les estás tocando la cara, ¿viste? Sí, pero igual, yo qué sé, yo veo, lo veo en algunas cosas. La gente debe estar re a favor de lo que vos estás diciendo. Pero yo creo que esto de la designación de embajadores, siempre hay una parte de embajadores que son políticos. Pero no es siempre son políticos, por supuesto. Pero te digo, pero no es lo mismo por la exposición pública que han tenido, ¿no? Porque no, seguro. ¿no? Igual, yo qué sé, no sé cómo. Lo único positivo que sé es que lo único positivo para el Partido Nacional es como que el próximo gobierno, imagínate que el próximo gobierno fuera el Partido Nacional y te designara de embajadora a Carolina Cose. No creo. No va a suceder, pero quiero decir, ese es el nivel de golpe. Sí. No, una cosa buena que se resolvió en Cancillería es que Uruguay va a dejar de abstenerse cuando haya resoluciones sobre Israel. Eso lo hizo durante el gobierno de la calle Pou. Sí, claro. Bueno, sí, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, volvemos a una cierta práctica histórica, ¿no? Sí. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Gris, esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.